comenzamos. Sean bienvenidos. Esto es México Informa. Esta situación de los médicos cubanos, y hay que entender algo muy importante. El presidente ha mencionado que estos médicos cubanos están llegando porque algunos médicos mexicanos no quieren ir a estas comunidades apartadas, no están de acuerdo con los sueldos, e incluso cuando estuvo en Nayarit hubo reclamos de algunas personas. El presidente dijo que tenía las cifras, que tenía los datos de que efectivamente hacían falta sobre todo especialistas, y dijo esto al respecto. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidente, se mencionaba en algunos medios y en las redes sociales sobre los privilegios que tenían los médicos cubanos que llegaron a México, así como en qué condiciones que iban a cobrar mucho más que los residentes o los médicos mexicanos. ¿Y en qué condiciones, presidente, también preguntarle, van a llegar estos médicos a las zonas donde los médicos mexicanos no quieren llegar? ¿Va a haber algún cuidado especial respecto con la Guardia Nacional que los esté vigilando, que los esté cuidando, puesto que estas zonas son de alto riesgo por el crimen organizado y en las cuales pues, los médicos pues se han estado quejando igualmente por esta situación? Incluso todavía ha habido algunas manifestaciones al respecto. Pero aclarar esta situación, presidente, si efectivamente estos médicos cubanos gozan de estos privilegios que los mexicanos no. Van a ganar lo mismo que ganan los médicos mexicanos y van a tener la protección que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos. A todos tenemos que protegerlos, sean mexicanos o sean extranjeros. Y sí es de mucha ayuda porque necesitamos los médicos, los generales y los especialistas. Ya casi estamos al 100 en Nayarit, que es el primer estado. No tienes la lámina de Nayarit, nada más. Pero aún ahí, en Nayarit, en caso de especialistas estamos en el 79%, 78%, médicos generales sí ya 100%, en medicamentos 94%, en toda la estructura. Y vamos a seguir con Tlaxcala y Colima. Sí. Hospitales 12, esto quiere decir que están equipados. Tienen quirófanos, porque habían casos, fui a Rosa Morada y funcionaba un quirófano, y hay 2 funcionando. Hay problemas hasta de aires acondicionados en los hospitales, en quirófanos. Realmente mucho abandono. Estas son las 3 unidades de tercer nivel, hospitales de especialidades, básicamente en Tepic. Y estos son centros de salud en todo el estado. Si no me equivoco, Nayarit tiene 20 municipios, pero a ver. Son los centros de salud de los pueblos, de las comunidades. Sí. Médicos especialistas tenemos 75, 467 de 620.
y el propósito es tenerlos todos, porque esto implica tener médicos todo el tiempo, todos los turnos, fines de semana. Por eso estamos hablando de un modelo de salud ejemplar. Es mi compromiso, es el compromiso del gobierno que represento. Y nos están ayudando también los médicos y las enfermeras y desde luego la gente. Ahí en el hospital de Rosa Morada hay un consejo ciudadano y me dio mucho gusto que me encontré a un señor en un escritorio afuera no del hospital, sino en la sala, ahí su escritorio, y tiene una figura que se llama como supervisor ciudadano, y es voluntario, y está ahí para vigilar de que atiendan bien a los pacientes. Para eso está, es un supervisor de los ciudadanos, y así queremos en todos los hospitales. Por eso hablo de la participación de la gente. En basificación, esto es muy importante, 99% sus bases. Heredamos el gobierno con cerca de 90,000 trabajadores de la salud contratados de manera eventual, y algunos llevaban años y ya tienen su base. Capacitados 100% en segundo nivel de atención y 75% en el primer nivel. El primer nivel son los centros de salud. Esto es lo que se invirtió, pues, en reparaciones, en pintura, porque muchos abandonados, abasto de medicamentos, recetas. Estuve en la farmacia del hospital. ¿Se cuenta con la suficiente infraestructura y medicamentos y aditamentos para que estos médicos puedan trabajar? Aquí, en Nayarit, este es el resultado. No puedo decir lo mismo de otros estados, porque estamos empezando. Este es el primer estado que queremos tener, como se dice coloquialmente, al 100. ¿Y en cuánto tiempo y en qué otras regiones se tendrá al 100, presidente? Este fin de semana voy a la supervisión del Tren Maya. La siguiente semana voy a hacer lo mismo que hice en Nayarit, en Tlaxcala y en Colima. Van a estar al 100. Vamos a tener 3 estados ya. Esto se hace con acuerdos con los gobernadores, gobernadoras y con todo el personal, porque hay mucha desconfianza, porque este es un sistema federalizado, es IMSS, bienestar, salud, bienestar. Y los que llevan 5, 10 años, 15 años trabajando en el sistema de salud en un estado tienen preocupación de si se va a respetar su antigüedad, sus sueldos, y todo eso se ha ido resolviendo, y ya la basificación les da mucha confianza, mucha tranquilidad, y no se va a despedir a nadie.
Okay. Tuvimos problemas en Nayarit ahora con 70 trabajadores, pero no de este programa, sino de otro programa, y piden ellos que sean también contratados y se les va a contratar. Lo único que les planteamos es de que se va a revisar qué es lo que ellos hacen. Su mayoría no son médicos ni son enfermeras, son trabajadores administrativos, merecen ser atendidos, pero había también la mala práctica de que se tenía personal que cobraba sin trabajar. Aviadores. Entonces estamos limpiando eso. Y luego los comisionados que tenían los sindicatos, que también cobraban y cobraban muchísimo y no trabajaban. Y sí, de acuerdo al contrato, hay un número determinado de trabajadores que sí lleva a cabo una labor sindical, tiene que tener una comisión. Bien. Pero habían más comisionados de los que establece la ley. Ese es el abasto. Ya se tiene el mecanismo de control de insumos, 1942 equipos habilitados, 100 piezas de mobiliario, 300 equipos médicos en 98 centros de salud, 15 hospitales, y así estado por estado. Es también voluntario. A mí me dio mucho gusto que empezáramos en Nayarit porque el gobernador es médico y siempre hay la tentación, hasta por deformación profesional, de que si soy médico, ¿cómo voy yo a permitir la federalización de la salud? Yo tengo que manejar la salud, si soy médico, pero además el doctor Navarro fue director de salud, delegado de salud, es un especialista en la materia, pues fue el primero que aceptó la propuesta de decir: yo entrego. Porque lo que hicieron antes fue descentralizar, y esa descentralización no funcionó o no funcionó bien. La federación lo que hacía era mandar los fondos para el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Y esos fondos no se manejaban bien, no generalizo, pero había mucha corrupción y se usaban para otros fines. Y por eso surgieron toda una camada de políticos que se dedicaban a vender medicina y equipos. Y nos costó muchísimo todavía enfrentar ese grupo muy poderoso, porque incluso habían logrado que no se permitiera la importación de medicamentos. Se tenían que comprar los medicamentos en México y ni siquiera se compraban a los laboratorios, sino a estas empresas distribuidoras manejadas por políticos.
Peor aún, estaba y sigue estando, y ahí vamos, el ISSSTE, porque ahí subrogaron todos los servicios y detrás de las contrataciones de esos servicios están exfuncionarios públicos que estuvieron en el ISSSTE. Pero bueno, a tu pregunta, con algunos médicos cubanos, que les agradecemos mucho, vamos a terminar de cubrir en todos los estados. De todas formas, no nos va a alcanzar. Estamos viendo en otros países, porque es muy grave lo que sucedió. Rechazaron tanto a los jóvenes que querían estudiar medicina, hubo tanta exclusión irresponsable que tenemos déficit de médicos en México. No tenemos los médicos que necesitamos. Y no se trata aquí de que me contesten, o sea, así, de que estoy más pequeño que Francisco y Madero. Los invito al análisis, a la reflexión, que vean si lo que estoy diciendo es cierto o no, que me desmientan con pruebas, que me digan si tenemos pediatras para que tengamos pediatras en todos los hospitales públicos. Pero no es así, desgraciadamente. Entonces, estamos abriendo escuelas de medicina, de enfermería. En todo el país debemos de tener abiertas como 40 en las zonas más apartadas. Y ampliamos, porque aunque parezca increíble, no solo no les importaba que se especializaran los médicos, sino los médicos, algunos ya especializados, no querían que se aumentara el número de especialistas. Entonces, había posibilidad, y también que se informen para que me contesten. Tenían oportunidad 10,000. Ahora hay 20,000 espacios, el doble. Y tenemos un programa de becas para especializarse en el extranjero, porque aún con todo lo que estamos haciendo, como es mucho el déficit, cuando termine nuestro gobierno no vamos a tener el 100. Se va a necesitar más tiempo. Todo eso fue el daño que causó la política neoliberal, entre otras cosas. Y eso es lo que tenemos que debatir. A ver, ¿cómo lo justifican? ¿Cómo lo explican? Gracias, presidente. En otro tema, bueno, pues ahí tienen ¿cómo la va lo respuesta de la información con del presidente de la República en torno a los médicos cubanos? Yo me despido, pásenla muy bien.
Síganse divirtiendo el día de hoy, porque la vida es para eso, no para amargarnos. También los invitamos a las redes sociales que aparecen en pantalla. Recuerden que un México informado siempre es un México mejor. Que tengan excelente miércoles, vámonos a almorzar y nos vemos más adelante con otra videoinformación. Hasta la próxima.